Flores Uriarte, que nos compartirá el tema de unidad de cuidados posanestésicos. Él es médico especialista, anestesiólogo, algólogo y paliativista, adscrito aquí al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Bienvenido, doctor Salvador. Muchas gracias por su participación. Ahí y activar cámara. Ahora dar clic aquí. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la atención a esta conferencia. El día de hoy, el servicio de anestesiología pues tuvo a bien permitirme dar la primera ponencia de nosotros. Vamos a hablar un poquito de la unidad de cuidados posanestésicos. Gracias por la presentación a la doctora Laura. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la unidad de cuidados posanestésicos? Bien, la norma oficial mexicana que nos rige a los anestesiólogos para la práctica de la anestesiología en el país, que es la 006, define los cuidados posanestésicos como una serie de acciones que se llevan a cabo para vigilar y corregir los parámetros clínicos de aquellos pacientes que se someten a algún procedimiento anestésico quirúrgico. Como tal, la unidad de cuidados posanestésicos es este sitio donde se pretende vigilar y corregir estas situaciones que derivan de un procedimiento anestésico quirúrgico cualquiera que sea. Todo esto con el propósito de mantener la estabilidad del paciente durante el proceso de recuperación de la anestesia y, por supuesto, de los procedimientos quirúrgicos. Existen lineamientos muy clásicos que nos pueden ayudar para poder tener una unidad de cuidados posanestésico adecuada, o qué es lo que vamos generalmente a tener acá para cuidar a un paciente, vaya. Se corresponden tres características principales: los lineamientos generales, los de traslado y los de recepción. ¿Qué se hace en este tipo de lineamientos? En general, tenemos que tener en cuenta, primero que nada, los signos vitales que tenemos que tener de vigilancia continua en el paciente. Idealmente, la temperatura, los pulsos periférico y el ritmo cardíaco de manera clínica o con algún tipo de mecanismo, el electrocardiograma continuo, la presión arterial, que de preferencia es cada 5 a 10 minutos, la ventilación pulmonar y vía aérea. Tenemos que tener tomas de oxígeno en la recuperación para poder mantener esta área ocupada. El oxígeno suplementario, por lo tanto, y por supuesto vigilar llenado capilar, y por supuesto del que nos vamos a apoyar es con la oximetría de pulso. En general, la norma oficial mexicana para la práctica de la anestesiología nos dice que una unidad de cuidados posanestésicos debe estar equipada con lo mínimo necesario para tener estos signos vitales. Es decir, una toma de oxígeno para poder proporcionar oxígeno suplementario a nuestros pacientes. También tenemos que tener a la mano un carro rojo con los medicamentos adecuados para cualquier eventualidad. Por supuesto que tenemos que tener personal entrenado y capacitado para poder hacer vigilancia de estos pacientes, y pues por lo tanto tenemos que tener una unidad perfectamente diseñada exclusivamente para estas situaciones quirúrgicas. En general, los cuidados generales que debemos de dar a un paciente son los mismos que en cualquier sala de operaciones. Es decir, por lo general, un paciente bajo un bloqueo neuroaxial, que es lo más común aquí en nuestro hospital, o bajo otro tipo de anestesia, que también solemos dar anestesia general, tenemos electrocardiografía continua, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria por impedancia, saturación de oxígeno. Todo eso son los parámetros básicos para poder nosotros determinar un paciente cuyos signos vitales pueden estar inestables en algún determinado momento. No solamente bajo otras circunstancias, por ejemplo, bajo una anestesia general tendríamos que tener la capnografía y la medición de los gases con los cuales estamos anestesiando al paciente para poder tener estable al mismo. Son de las cosas que tenemos que tener como un monitoreo básico, tanto en sala de operaciones como en la recuperación. Pero como mínimo, pues tenemos que tomar en cuenta los signos vitales nada más: pulso oxímetro, TA y frecuencia cardíaca. La supervisión de un paciente en la unidad de cuidados posanestésicos es importante mencionar que tiene que ver no solamente con el anestesiólogo o la enfermera que se encuentran al cuidado del paciente directamente, sino también el cirujano, el obstetra en este caso, es una persona encargada
de definitivamente cuidar que los pacientes se encuentren en las mejores condiciones posibles, ya que en el caso de obstetricia hay muchas cosas que hay que vigilar en el posoperatorio inmediato, como la adecuada contractilidad uterina o el sangrado, que son, pues, digamos, críticos en el momento de cualquier valoración de paciente obstétrica postquirúrgica. También está la lista de lo que es el paciente de traslado. Antes de salir de la sala de operaciones, el paciente tiene que tener una serie de requisitos cumplidos para poder pasar a una sala de recuperación. Es decir, pacientes que no pueden cumplir con las mínimas características clínicas necesarias para su propio soporte no pueden pasar a una sala de cuidados posanestésico. Entonces, se han diseñado escalas para nosotros poder definir si un paciente puede pasar adecuadamente a esta unidad sin que repercute directamente en él. El anestesiólogo y el cirujano determinan el momento de su traslado y lo acompañan al área de recuperación una vez que se cumplen los criterios siguientes. Es decir, cuando los parámetros clínicos del paciente permitan que éste pueda sobrevivir con la mínima supervisión posible, estando en unidad de cuidados postanestésicos, este puede salir de una sala de operaciones. En el caso de la mayor parte de nuestros pacientes que se someten a bloqueos neuroaxiales, en donde no hay una pérdida del estado de conciencia como tal, pues es lo más lógico que puedan pasar tranquilamente prácticamente todos. Sin embargo, pacientes que se someten a anestesia general requieren tal vez una vigilancia más estrecha por el riesgo no solamente de presentar una insuficiencia respiratoria inmediata, ya sea por algún procedimiento por la instrumentación de la vía aérea o bien por algún medicamento que todavía se encuentra en su sistema y no se haya eliminado adecuadamente. Por supuesto que también está la recepción. En general, la norma oficial te pide que haya un anestesiólogo que esté ocupando la sala de recuperaciones para que se dedique exclusivamente al cuidado de estos pacientes junto con enfermería. Y el anestesiólogo que está en la sala de operaciones es quien se encarga de entregar al anestesiólogo de recuperación al paciente, se encarga de presentárselo como lo que se le hizo el procedimiento anestésico que se le hizo, quirúrgico, las pérdidas sanguíneas, los líquidos transoperatorios, la analgesia y el estado general del paciente. Una vez que se ha recibido al paciente en la unidad de cuidados de posanestésicos, pues obviamente queda a cargo del personal que se encuentra en ese momento y tanto el cirujano como el anestesiólogo de sala de operaciones también tienen que estar al pendiente de esta situación. En nuestro medio, por supuesto que la situación es un poco diferente, no es tan ideal. Sin embargo, tenemos al personal de enfermería capacitado para poder tener en la sala de operaciones, en la sala de cuidados anestésicos, unos cuidados pues adecuados, además de que el anestesiólogo tiene que estar al pendiente también de los pacientes que mismo deja en la recuperación. Continuando con los lineamientos del cuidado posanestésico quirúrgico de un paciente, tiene que haber varias características importantes. Una, no tiene que haber evidencia de sangrado activo. Es decir, una vez que el procedimiento quirúrgico ha terminado, nosotros tenemos que tener en cuenta que un paciente no puede estar continuamente sangrando. Es decir, un útero que no se ha contraído adecuadamente y continúa sangrando, pues es un paciente que no es candidato para estar en una sala de cuidados posanestésicos. Al mismo tiempo, drenajes o cualquier sonda que pudiera tener algún tipo de sangrado evidente, pues no pueden estar pacientes con esas características en esa unidad, ya que no es el adecuado lugar para que puedan estar. Un paciente extubado no tiene que tener insuficiencia o datos de insuficiencia respiratoria, y algo muy importante que lo menciona la norma es la presencia de una cánula orofaringea de manera aceptable. Es decir, si un paciente sale a la unidad de cuidados posanestésicos después de una anestesia general, aún bajo ciertos grados de sedación, como un RAS de -3, por ejemplo, es factible tener una cánula orofaringea o lo que le llamamos cánula de Guedel para poder mantener la vía aérea permeable y que el paciente puede estar perfectamente en recuperación con una saturación aceptable. De la misma manera, la presencia de un pulsioxímetro nos va a ser suficiente para determinar tanto la saturación de oxígeno en sangre como la circulación periférica por medio de la frecuencia cardíaca. Obviamente, estos parámetros nos hablan de la coloración del paciente. Podemos tener un monitoreo inadecuado, sin embargo, clínicamente podemos darnos cuenta si el paciente está en adecuadas condiciones o no. Un paciente que comienza con una saturación de oxígeno en caída o que va disminuyendo por alguna razón, como en el caso de una insuficiencia respiratoria aguda, el paciente comienza a tener claramente piel marmórea, la pérdida del estado de conciencia, los labios morados, las extremidades frías. Son características clínicas que hay que tener en cuenta cuando el monitoreo a veces falla, que no es tan ajeno eso en nuestro medio. Hay que tener muy en cuenta ese tipo de situaciones cuando vamos a tener un paciente en la unidad de cuidados posanestésicos.
Para eso, como les comento, se han diseñado varias escalas para poder nosotros decir si un paciente puede entrar o salir de la unidad de cuidados posanestésicos. Es para ello que nosotros utilizamos, por la norma oficial mexicana, la valoración posanestésica del doctor Aldrete. ¿Qué es esta valoración de Aldrete? Que a veces ustedes seguramente la han escuchado nombrar. Es el esquema destinado a valorar la condición física o clínica de los pacientes que se recuperan de la experiencia anestésico-quirúrgica. Es una escala diseñada aproximadamente en los años 70, introducida por el médico mexicano Jorge Antonio Aldrete. A pesar de que, bueno, este médico mexicano la implementó en Estados Unidos, se ha diseminado esta práctica como de una manera casi universal para valoración de pacientes que van a entrar o salir de la o de la unidad de cuidados post-anestésicos. Es importante mencionar que a pesar del tiempo en el que fue diseñada, que ya tiene pues ya bastante tiempo, más de 40 años, sigue siendo un estándar de oro para valorar a los pacientes, pero hay que aclarar que como todo se tiene que modificar en la medicina, y me refiero a que de los nuevos estudios, las nuevas observaciones, el nuevo monitoreo, te permite que haya escalas mucho más mejoradas, que haya modificaciones en las mismas. Es por ello que a veces nosotros utilizamos una escala de Aldrete modificada muchas veces para poder valorar adecuadamente al paciente. Bien, ¿cuál es como el fundamento de utilizar esta escala? En general, los parámetros clínicos que maneja la escala nos van a permitir determinar si el paciente está bajo la influencia de algunos agentes anestésicos como bloqueadores neuromusculares, opioides o sedantes en general. Si nosotros nos damos cuenta a tiempo, podemos asignarle un punto. Ahorita vamos a ver la escala de manera física, y podemos determinar si un paciente es apto o no para la sala de cuidados posanestésicos. Es decir, si un paciente egresa, por ejemplo, una paciente obstétrica que llegó con una hemorragia importante, ya sea por una ruptura uterina o un desprendimiento de placenta, y que se tenga que someter a un procedimiento, lo adecuado sería someter la anestesia general balanceada, debido a que el sangrado importante pues nos va a permitir, aparte de resolver rápido la urgencia quirúrgica, nos va a permitir darle mayor estabilidad hemodinámica y ventilatoria a la paciente. Cuando una paciente con estas características sale extubada a la unidad de cuidados posanestésicos, muchas veces nosotros nos damos cuenta que esas pacientes o no adquieren una adecuada ventilación o no despiertan del proceso anestésico. Esto es muy común, siempre y cuando los parámetros clínicos como la oximetría de pulso, la frecuencia cardíaca y en el mejor de los casos también la electrocardiografía nos permite dejar al paciente en la unidad, pues es factible dejarlo así, pero muchas veces no vamos a poder hacer, y estas escalas nos van a determinar en qué momento podemos egresar al paciente a la sala. Por norma oficial, de hecho, lo que menciona aquí es que ¿por qué tenemos que usarla? Pues porque efectivamente es por norma oficial. Las hojas de anestésico, de conducción anestésica, contienen dos veces, en dos ocasiones, la valoración del doctor Aldrete. La primera, que es la original, se encuentra una vez que él termina el acto anestésico quirúrgico, y la última es para cuando el paciente va a entrar a la recuperación y va a egresar de ella. Son los dos momentos en que se tiene que valorar la escala. Como pueden ver en pantalla, la escala se define por medio de estos 5 parámetros: la actividad física, la respiración, la circulación, la conciencia y la coloración. Esta es la tabla que originalmente describió el doctor Aldrete para valorar a los pacientes. Y ustedes, como pueden ver claramente, por ejemplo, en el área de actividad, habla sobre el movimiento de las extremidades. Es decir, a los pacientes que son sometidos a bloqueo, hay unas escalas que determinan cómo va la movilidad muscular dependiendo del grado de bloqueo. Hay una que se escala de Brumash, que ya existe la modificada, en el cual nos habla de la movilidad o del movimiento de las piernas. En el caso de la valoración del doctor Aldrete, vemos cómo se le asignan puntos. 4 si mueve todas las extremidades. 2 puntos, si mueve 2 extremidades se le agrega un punto, y si no mueve ninguna extremidad, pues es un 0, ¿no? De igual manera, a la respiración también se le da un parámetro, si es correcta, si es dificultosa o si se necesita ayuda para ello. Es decir, la correcta es un paciente que no necesita ningún tipo de apoyo ventilatorio, ni siquiera oxígeno suplementario, para poder tener una respiración adecuada. Dificultosa, hay muchos tipos de respiraciones. Tenemos que ver si no existe disociación tóraco-abdominal para poder valorar la respiración adecuada al paciente. Y por supuesto, con ayuda, que implica que tenga algún tipo de dispositivo de soporte de la vía aérea. Y pues de la misma manera que en el anterior, se le van a asignar 2, 1 o 0 puntos. En la circulación habla exclusivamente de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca
Eh, en general, se habla de que los signos vitales durante un proceso anestésico quirúrgico no tienen que variar más del 20%, más menos el 20% de los valores basales. Es decir, por eso vienen aquí en esta tabla, que si hay una valoración aproximadamente mayor o menor al 20% de la basal, pues en realidad se le asignan 2 puntos. Cuando es más del 50% o mayor al 50% realmente, pues es una implicación para que un paciente no tenga una adecuada valoración. La conciencia, la conciencia también hay escalas que nos hablan de la conciencia, sobre todo aquellos pacientes que son sometidos a sedaciones. Por ejemplo, la escala más conocida es que es la escala de Ramsay, pero también la más adecuada y la que realmente está validada, aunque no aparece en las notas posanestésicas, es la escala de RAS, que nos habla de si un paciente está adecuadamente, eh, en realidad está diseñada para pacientes de terapia intensiva, pero se puede aplicar perfectamente para pacientes bajo anestesia general o sedaciones. Y habla de que un paciente puede estar totalmente despierto asignándole un punto de 2, despierta el llamado con un 1 o no responde con un 0. Y al final está la coloración, en donde habla si es rosada, pálida o cianótica. De la misma manera, le agrega puntos. Esta tabla básicamente es la misma que nosotros manejamos para poder valorar un paciente en la unidad de cuidados posanestésicos. Sin embargo, con el tiempo se han agregado cosas o se han cambiado algunos parámetros. Por ejemplo, en la tabla que ustedes tienen en la pantalla, vemos los mismos parámetros. Sin embargo, si ustedes se fijan en el último punto, habla de oxigenación, que es donde teníamos previamente la parte de coloración. Es decir, para nosotros ser más objetivos en la cuestión clínica, tenemos aparte el apoyo del monitoreo postmoderno, digamos, para verificar si el paciente realmente está recibiendo una oxigenación adecuada. Entonces, como pueden ver, los parámetros de oxigenación mantiene más de 92% de saturación al aire libre, es decir, con una FiO2 al 21%, sin necesidad de apoyo ventilatorio. En la previa hablaban de que el paciente tenía que tener permítanme, tenía que tener una piel rosada, es decir, una paciente que no requiere apoyo ventilatorio, que está completamente despierta, que no tiene dolor, pues ahí aparece con una saturación mayor al 92%. Enseguida, si necesita inhalar oxígeno suplementario para mantener saturación de 90%, y al final, si la saturación aún con oxígeno es menor al 90%. Entonces, esta es la modificación más importante que con el tiempo se le ha dado a la escala. En realidad, hay escalas de Aldrete modificadas, pero todavía no son aceptadas por la norma oficial mexicana. Es decir, hay una escala de Aldrete particularmente para obstetricia, en el cual se manejan muchos más parámetros y ya nos habla sobre la contractilidad uterina y sobre el sangrado. De hecho, es la tabla que tenemos a continuación. En esta tabla, que es mucho más compleja, podemos ver que aparte de las típicas valoraciones en donde habla de actividad, respiración, circulación, estado de conciencia, saturación de oxígeno o coloración, también hay otras. Por ejemplo, agrega la escala de dolor, que es muy importante en los pacientes, la ingestión oral, el gasto urinario, el fondo uterino, el sangrado vaginal, el tono uterino y los apósitos. Es decir, todas estas características nos ayudan a valorar a un paciente que se encuentra en la recuperación y nosotros podemos, con base en ello, determinar si puede o no estar presente ahí o incluso si es necesario reingresar a una sala de quirófanos. Por ejemplo, el gasto urinario. Los pacientes entran sondeadas a quirófano. Tenemos que tener en cuenta que la diuresis horaria mínima para un paciente bajo un procedimiento anestésico quirúrgico aproximadamente es de 0.5 mililitros por kilo por hora, tanto previos a la cirugía como durante la cirugía. Es decir, hay pacientes a las que probablemente se le tenga que abrir una curva de diuresis en el postoperatorio inmediato para poder regular si ese riñón se encuentra adecuadamente perfundido y por lo tanto no hay una falla renal aguda o crónica que nos pudiera estar ahí deteniendo la recuperación del paciente. En el caso muy particular de la paciente obstétrica, el fondo uterino, el sangrado transvaginal y el tono nos van a decir si no existen restos placentarios todavía que pudieran generar no disminución del tono del tamaño del útero o incluso el sangrado importante que nos puede manejar. Las pacientes se les coloca campos o se les coloca un pañal y obviamente sabemos que determinada cantidad del pañal o que el pañal esté mojado, pues nos van a ayudar un poquito a determinar tanto la cantidad de sangrado que está teniendo, juntándolo con los de la cirugía o lo previo a la cirugía, y de esa manera hacer un estimado adecuado por si la paciente requiere terapia transfusional, entre otros, incluso podría llegar a necesitar aminas. Como pueden ver, también valora los apósitos, es decir, una herida quirúrgica que está dando de sí va a estar mojando apósitos continuamente, por lo que tanto también tenemos que tener en cuenta de dónde está sangrando ese paciente. Hay pacientes que sangran no solamente de las arterias o de los vasos sanguíneos, del útero como tal, sino también de las capas, es decir, es sangrado en capas. Muchas veces eso es una atención a la cuestión de la coagulación de la paciente.
Como pueden ver, esta tabla es mucho más completa que la anterior para valorar si un paciente puede egresar de la unidad de cuidados posanestésicos o son las cosas que deberemos tomar en cuenta para valorarlos. Sin embargo, todavía no están completamente aceptadas y pues bueno, de momento, como no están aceptadas, aún así tenemos que tomarlas en cuenta. Hay otras escalas, sin embargo, que nos pueden ayudar en la unidad de cuidados posanestésico, que nos ayuda a valorar otras cosas. Si ustedes se fijan, en el primer apartado de la escala del RET está la cuestión de la actividad. Bueno, esta escala nos ayuda claramente a determinar la movilidad de las piernas. Se llama escala de Brumash. Es una escala cualitativa de 4 categorías y sirve para definir el grado de bloqueo motor tras una anestesia epidural o espiral, que en la mayor parte de nuestros pacientes son a los que se someten. Como pueden ver, en la escala de Brumash podemos ver que un paciente con un bloqueo o con un Brumash de 3 no puede mover el pie o la rodilla, es decir, tiene un bloqueo completo. Es que en la parte derecha de sus pantallas se encuentra una pierna completamente estirada y que no tiene ningún tipo de movimiento. En el Brumash de 2 dice que puede mover solamente el pie, es decir, el paciente puede mover el pie, pero no puede, a lo mejor puede mover los dedos, pero no puede levantar la pierna. En el Brumash 1, el paciente tiene un bloqueo parcial, es decir, puede doblar la rodilla, mover el pie, pero no puede levantar la pierna. Es decir, no tiene la capacidad todavía de levantar una pierna completa y por lo tanto significa que no está recuperado por completo. Si un paciente con estas características se para, pues obviamente no va a tener la fuerza para sostenerse y puede tener un incidente. Y por último, el Brumash de 0, que es un bloqueo que no tiene bloqueo motor, puede flexionar perfectamente la rodilla y puede levantarla junto con el pie y completamente toda la pierna. Entonces, esta escala nos ayuda mucho a valorar si el paciente tiene todavía un grado de bloqueo motor. Hay un tip. Generalmente, la forma en la que se introducen los anestésicos en los pacientes comienza a haber ciertas características que ellos comienzan a sentir. El bloqueo motor es el último bloqueo que se va a generar porque el grosor de las fibras que permiten que haya un bloqueo motor son más gruesas y por lo tanto el anestésico tiene que atravesar varias capas hasta llegar al centro. Entonces los bloqueos sensitivos son como de fibras más delgadas, pues tienden a bloquearse primero y comienzan las sensaciones de parestesias o disestesias que los pacientes sienten. Cuando una paciente en recuperación les comenta que siente hormigas en sus piernas, significa que el bloqueo está cediendo, es decir, que va desde las fibras más gruesas a las más delgadas, al contrario de cuando se introduce el anestésico, que son de las fibras más delgadas a las fibras más gruesas. Les comentaba hace rato de la escala de RAS. Les pongo la escala de RAS porque es la escala que me interesa que la revisen o que la vean. Hay una escala que se llama Ramsay, que es mucho más sencilla. Sin embargo, esta escala no está validada, es decir, si ha pasado por un sistema de control o de calidad metodológico y por lo tanto la podemos utilizar en los pacientes bajo alguna sedación. Pacientes que se someten a anestesia general balanceada, pacientes que se someten a legrados y son sometidos a sedaciones. Esta escala nos puede ayudar particularmente para determinar qué rango de sedación tiene, ¿sí? Es bastante. Originalmente, como les comenté, está diseñada para una unidad de cuidados críticos. Sin embargo, por extensión, el quirófano y la recuperación posanestésica son cuidados críticos también. Entonces, la podemos usar perfectamente. Como pueden ver, esta escala maneja varios ítems y cada ítem le dan un punto, ya sea un punto positivo o un punto negativo. Por ejemplo, en el punto 0 tenemos un paciente que está alerta y tranquilo, es decir, que no tiene evidencia de sedación alguna o que ya pasó por ello. Hacia arriba podemos ver que hablamos de que el paciente está ansioso, agitado o combativo y hacia abajo son cuando el paciente está pues más sedado, ¿no? Entonces, los puntos positivos hablan de un poquito de la ansiedad o del despertar no tan adecuado del paciente y hacia abajo cuando el paciente está aún sedado. Lo ideal es que, por ejemplo, el paciente salga con un RAS de -1 o -2 de cualquier sala de cuidados de cualquier sala de quirófano, en el caso de que haya sido sometido a sedación, o bien que estés saliendo de un procedimiento en donde se haya requerido anestesia general. Como pueden ver, por ejemplo, en el caso de las sedaciones, vemos que un paciente con un RAS de -1 es un paciente adormilado y esto significa que despierta con la voz, que mantiene los ojos abiertos por más de 10 segundos. Un RAS de -2 habla de una sedación ligera, despierta con la voz y no mantiene abiertos más de 10 segundos los ojos. Es decir,
Estas características se van a complementar con la valoración del DRETE, en el cual un paciente puede o no requerir oxígeno suplementario. Probablemente en el paciente que está en -1, nos puede hablar de un paciente que no requiere oxígeno suplementario, pero que su saturación de oxígeno baje hasta 90%. Un paciente con una sedación ligera va a requerir apoyo con oxígeno suplementario porque no puede mantener la oxigenación mayor a 90 sin oxígeno. Como pueden ver, si pasamos al RAS de -3, dice que es una sedación moderada, es decir, el paciente mueve y abre los ojos a la orden, pero no dirige la mirada. Probablemente esté en una sedación un poco más profunda y no necesariamente no pudiera estar en la unidad de cuidados posanestésicos, pero se considera que un RAS de -3, 4 y -5 no se consideran aptos para estar en una unidad de cuidados posanestésicos, ya que un paciente con esas características, pues realmente no se puede estar ahí. Muchas veces el RAS de -5, pues como pueden ver, no hay respuesta ni a la estimulación física. Muchas veces requiere pues un apoyo ventilatorio diferente. Probablemente la cánula de Guedel, que aunque está permitida, no hay que abusar de ella, porque también puede generar algún tipo de problema. Un paciente que esté en el despertar o que la sedación vaya cambiando de profunda a ligera, el paciente puede toser y esto también puede llegar a repercutir cuando se te contiene una cánula orofaringea en la boca. Entonces, estas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta, muy importantes para la cuestión de la sedación. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es la cuestión del dolor. Los pacientes generalmente salen bloqueadas de las unidades de cuidados de la sala de operaciones y pues a veces no tomamos en cuenta el dolor. Recuerden que el dolor como tal es un propio síndrome y es un quinto signo vital. Es decir, como tal el dolor nos da muchos indicios de muchas características clínicas del paciente, porque incluso, por ejemplo, podemos tener pacientes aquí que por la contractilidad uterina ocasionada por los excitóxicos pueden tener un dolor importante. Entonces también hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones, aparte de lo que es la cuestión quirúrgica y pues bueno, pacientes que ya traen algún tipo de problema crónico que pueden llegar a presentarnos con nosotros, también es importante mencionarlos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Realmente es algo muy cortito, muy poco. La presentación está disponible para cualquier persona que la quiera tener. Está muy práctica, muy sencilla. Y pues bueno, no sé si tengan algún comentario o algo al respecto sobre la clase que hemos visto el día de hoy. Ok. Doctor Salvador.